El día de hoy, para comenzar, quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde estés, pero ciérralos fuerte, estripa, que sintas hasta que te duelen, eso que hasta estás viendo la luz ya cuando es tan duro que estás estripando los ojos. Y quiero que te imagines en este momento que al abrir los ojos, lo que tenés al frente es un hospital, es gente llorando, gritando, desesperados. El 13 de junio de este año, no hace mucho, tuve una experiencia de aquellas que tal vez eran las más feas o la más horrorosa que haya encontrado. Literalmente a la 1 de la mañana abro mis ojos y sin recordar nada, había perdido la memoria, había perdido el conocimiento, sin recordar nada, lo que encuentro al frente es la sala de un hospital llena, gente llorando, gente sufriendo, gente gritando, gente pidiendo ayuda, familiares que no sabían qué estaba pasando. Y entro en un estrés, entro en un pánico, entro en una desesperación porque no sabía qué había pasado. Y me sentía solo, me sentía angustiado, me sentía mal. En medio de todo eso me llegan los doctores a explicar qué había sucedido, me tranquilizan porque pensé que había tenido un accidente de carro en tránsito y entonces que mi pareja pues no estaba a la par mía, había fallecido, qué había pasado. Ellos me dicen que no, que simplemente fue un golpe en la cabeza, que perdí el conocimiento. Pero al despertar, al ver ese hospital y solamente con una pequeña bata transparente y un pañal, pude sentir el frío de la soledad, el frío de la desesperación, el frío de la impotencia, de sentir que no puedes hacer nada, de que no depende de ti. En ese momento pude sentirme literalmente en un hoyo, que estaba caído. Y fue tanto la desesperación que no me quería dormir en la noche, porque sentía que tal vez no iba a amanecer al día siguiente, que tal vez no iba a poder despertar. De igual manera como tal vez muchas veces no sabes si mañana vas a aguantar un día más, si mañana va a ser un día donde vamos a tener vida, donde aquella persona que tal vez está enferma todavía va a estar, donde mañana tal vez va a ser un día donde sí ya lleguen a quitarme por la deuda que tengo, me van a llegar a quitar el carro, la casa, donde mañana no sé si voy a tener que comer, que darle a mi familia. Tanta desesperación, tanta angustia que puedes vivir como si estuvieras solo en un agujero, en un hoyo. Y en esa experiencia pude darme cuenta que no solamente yo pasaba malos momentos, que no solamente yo tenía malos ratos, que no solamente yo sufría. Y de eso quiero hablarte el día de hoy. Porque alrededor mío había personas que estaban con problemas en la cabeza, que las habían tenido que coser, gente que habían tenido que operarlas del brazo, gente que no sabía si su familiar que estaba en la camilla iba a despertar. Y aunque yo estaba mal, aunque yo estaba angustiado, déjame decirte algo. Y quiero empezar desde el inicio pidiéndote que me pongas bastante atención. Porque incluso en tu peor momento, incluso en el momento más hondo de tu vida, en el momento más oscuro de tu vida, sigues estando en las manos de Dios. Dios sigue teniendo el control de tu vida y seguís siendo un instrumento que puede servir para ayudar a muchas personas, para llevar esperanza a muchas personas, para bendecir a muchos. En tus peores momentos, seguís estando en las manos de Dios y seguís siendo un instrumento que puede bendecir a muchas personas. Y yo este mensaje quiero hablarle a aquellas personas que no son perfectas, aquellas personas que no siempre están bien, aquellas personas que no siempre cuando les preguntas estoy en victoria, todo está en orden, todo pasará. Y eso no significa que está mal tener esa actitud positiva, esa actitud de entusiasmo. Pero yo quiero dirigirle este mensaje a aquellas personas que sí pasan problemas, personas que sí les duele, personas que sí sufren, que sí están llorando o han llorado, personas que están desesperadas, personas que no saben qué van a hacer con sus vidas, no saben por qué están haciendo lo que hacen, personas que no siempre están bien.
A esas personas son las que yo quiero hablarles el día de hoy, que han pasado momentos difíciles o los están pasando. Y posiblemente ya se te vino a la mente alguien. Sí, fulanito, tal persona, él está pasando por esos momentos. O él sí está en esta situación. Si pensaste en alguien, te motivo a que puedas escribirle, puedas compartirle el mensaje, puedas etiquetarlo. Y no te sorprenda que tal vez alguien te mande el mensaje a ti, porque alguien tal vez sepa que no estás tan bien como tal vez intentas aparentar. Y no hay que ser muy genio ni ser muy adulto para darse cuenta que la vida no es color de rosas, que en la vida hay problemas, en la vida hay momentos malos, hay momentos oscuros, en donde solamente ves el cielo nublado y la lluvia. Es difícil muchas veces y no es como esperábamos, no es como quisiéramos, nos lastiman, nos duele, nos decepcionan. Y llegar a este pensamiento no toma mucho tiempo. Desde que estábamos pequeños, aquel pequeño niño que le pedía a sus padres que le pudieran comprar un dulce, un juguete, un peluche, algo cuando iban a la tienda, al supermercado, cuando iban caminando por la calle, y agarraban eso y se lo llevaban al papá con todo el ánimo de que puedes comprármelo. Y el papá te volvía a ver. Muchas veces mi papá me volvió a ver, posiblemente te ha pasado o lo has vivido con tus hijos. Te volvía a ver y me decía, no. No alcanza para eso. No es tiempo para eso. Más adelante. Anda y devolverlo. Ponelo donde estaba. ¿Por qué agarrar las cosas? Entonces uno iba. E incluso cuando ya estaba llegando, volvíamos a ver todavía a nuestros padres. Con la ilusión, con la emoción y la esperanza de que todavía pudiéramos tocar un poquito de misericordia y nos dijeran, bueno, no, llévatelo. Y cuando nos hacían con la cabeza la señal de que no, lo poníamos en su lugar. Y junto a ese juguete, junto a ese dulce, iba un poco de nuestra esperanza, iba un poco de nuestro corazón, de nuestra ilusión. Porque aquella persona a la cual nosotros amamos, aquella persona que en teoría nos ama, nos cuida, quiere lo mejor de nosotros, nos dijo que no. Algo que nosotros queríamos, era tan pequeño. Y desde ese pequeño instante, ese niño se dio cuenta de que la vida era difícil y que no siempre iba a ser como él quisiera. Y no hablemos de cuando queríamos salir a jugar con nuestros amigos a la calle, cuando le pedíamos el carro prestado y recibíamos el gran no. Y cuidado, hacías una cara o una mala actitud porque la próxima vez te decían otra vez no y simplemente porque la vez pasada tuviste una mala actitud. Nos dimos cuenta que es difícil, nos enojamos. Y el día de hoy estamos dando inicio a la temática misión del deber, porque cada uno de nosotros tenemos una misión por la cual vivimos, un motivo por el cual estamos viviendo, y también tenemos una obligación, un deber que cumplir en el transcurso de nuestra vida. Y en medio de todas esas circunstancias difíciles de la vida, que es las que te hablé, sin importar que eras niño, que eras joven, adulto de la tercera edad, sin distinción de género ni tampoco de clase social, sin importar que buscabas, intentas todos los días ser una mejor persona e intentas hacer las cosas bien siempre, o simplemente vivís por vivir, pasas los días por pasarlos, sin excepción alguna, yo creo que todos hemos pasado por una etapa donde nos sentimos solos, donde nos sentimos desamparados, traicionados, sin esperanza alguna. Un momento donde no sabemos qué hacer, qué más hacer. Donde volteamos a buscar aliento, a buscar esperanza, de a ver de dónde sacamos un poquito para que nos dé fuerza para seguir al día siguiente. El hoyo llega a todos, sin excepción, en algún momento. En algún momento caemos en esos hoyos de nuestra vida. Y cada uno está pasando su propia lucha, cada uno está pasando su propia oscuridad, su propio agujero, su propio hoyo. Y ninguno es más profundo o más difícil o más grave que otro, simplemente son diferentes.
Tanto tú que estás pasando por una pérdida, por un momento difícil, por escasez, o aquel niño que simplemente sintió que todo el mundo se le vino abajo porque no pudo conseguir lo que querían. Simplemente son diferentes. Y quiero hoy contarte 4 historias. Y para iniciar, darte un punto, un secreto. Y quiero que me pongas atención porque al final te voy a dar un secreto, te voy a dar una alerta para que te des cuenta que tal vez no es tan malo y que podemos sacar provecho de esos momentos difíciles de oscuridad donde estamos solos. Y el primer punto del que quiero hablarte antes de pasar a las historias es decirte que está bien no estar bien. Quiero que me pongas atención. Está bien no estar bien. Nos hemos encontrado muchas veces de que no, hay que levantarnos. Aunque caigas, levántate. No te quedes tirado en el piso. Tenés que luchar. Sos un guerrero, sos una guerrera, sos una campeona, un campeón. La vida es para valientes. Tantas cosas. Y es cierto. Pero tal vez nadie nos ha dicho, nadie se ha tomado el tiempo para decirnos y pensar de que está bien a veces no estar bien. Está bien a veces pasar momentos difíciles, llorar, angustiarnos, desesperarnos, sentir que se nos cae el mundo en pedazos y que no sabemos cómo responder. Está bien. Es normal. Después de momentos difíciles, es normal no estar bien. Por supuesto, lo que no está bien es quedarnos ahí tirados, hundidos, no levantarnos, hacer una cabañita, una pequeña choza en medio de nuestra desgracia, de nuestra angustia y sentir de que ya no hay un mañana, de que ya no vamos a salir de ahí. Eso no está bien. Que te acomodes y te quedes en una zona de abajo no está bien. Por supuesto que tienes que levantarte, confiar, seguir adelante, esforzarte. Pero está bien tener malos ratos, malos momentos. No sos el único, no sos el primero ni el último. Tanto tu papá como tus hijos, como tu abuelito, como tu compañero de trabajo, como el pastor, quien sea, han pasado malos momentos. Y quiero comenzar con una pequeña historia, de las 3, 4 historias, que te dije que te iba a compartir. Quiero empezar. Y no te voy a contar en sí la historia en general. Algunas tal vez ya te las sepas, otras no. Yo simplemente quiero que te identifiques y que le pongamos atención a cierto aspecto de la vida o de la historia de las personas de las que vamos a hablar. Y el número 1, quiero hablarles de Elías. Elías, aquella persona que había tenido un gran éxito, aquella persona que estaba en una posición muy buena, aquella persona que había conseguido lo que él quería, aquella persona que era respetada por la gente de su alrededor, aquella persona que tal vez estaba en lo más alto, en lo mejor de su vida, y simplemente de un día a otro se despierta con la realidad de que está escondido en una cueva, que está con miedo, está desesperado, está angustiado y no sabe qué hacer. Así de repentina es la vida. Un día puedes estar bien y al día siguiente puedes estar desplomado. Elías sentía miedo, sentía desesperación, sentía soledad porque lo estaban persiguiendo. Se sentía perseguido, se sentía amenazado por su alrededor, se sentía amenazado por las circunstancias que estaban pasando en el día a día. Cómo a los suyos, cómo a la gente cercana a él habían muerto, habían pasado diferentes problemas. Y estaba tan desesperado que podemos leer que Elías tuvo miedo y pidió morirse. Deseaba morirse. Basta ya, Señor, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres. He quedado yo solo y buscan mi vida. Mátame. Acaba con mi sufrimiento. Tal vez conoces a alguien o estás pasando por ese momento, donde incluso has pensado en que mejor se acabe todo ya. Quiero morir. Es la solución más fácil. Dejar de sufrir, dejar de tener problemas, dejar de preocuparme. De lo más alto a lo más bajo, a un hoyo profundo de desesperación, de miedo, de incertidumbre. Otra historia que te quiero contar es la de David. Porque David
comete una seguidilla de errores. Casi que se esforzó, casi que su éxito o su meta era ver que hasta dónde la terminaba echando a perder. ¿Hasta dónde? Una tras otra, tras otra. Y a causa de todo esto, su hijo se enferma de muerte. Esto provocó que David cayera en una gran depresión, porque en ese momento en el cual te sentís culpable, en ese momento en donde tal vez incluso te sentís impotente, porque alguien de quien tú amas, alguien al que te importa realmente, alguien que tú dirías, yo daría mi vida por esa persona, pero no puedes hacerlo, esa persona está mal. Y caes en ese agujero, caes en esa depresión. Dice que David estaba tirado en el piso, gritando, llorando, y que no quería comer. No quería estar con nadie, quería estar solo. Sí, pasó un momento de depresión, cayó en una depresión y una depresión fuerte. Nos podemos identificar con él en esos momentos en el cual no queremos saber nada de nadie, en el cual no queremos ni siquiera comer, no queremos ver ni la luz del día, cerramos todas las cortinas porque no quiero saber nada. Y su hijo fallece. Su hijo muere. Él clamaba, gritaba, pidiendo auxilio, pidiendo de que hubiera algo que pudiera hacer para que esa situación no fuera así, para que esa persona saliera adelante, esa persona que él amaba. Y no pudo. Pero déjame decirte que después de una muerte, después de una pérdida, después de un gran clamor, que sentimos que Dios no nos da respuesta o que la vida no nos da respuesta, después de todo eso, viene el nacimiento de una bendición, porque el plan de Dios sigue su curso y no te va a dejar solo y no te va a fallar, no te va a decepcionar. No lo vemos muchas veces en el mero momento, pero Dios sigue teniendo el control. Podemos seguir con la tercera de las historias y podemos hablar de Pedro. Porque ahorita quiero hablar cuando Pedro se siente como una cucaracha posiblemente. Porque siente que le falló a la persona más importante para él. Siente que después de que dijo que no, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas, yo no te voy a dejar, yo siempre voy a estar, decime que ahí voy a estar. Termina fallando, termina cometiendo el error. Pero yo quería hacerlo, yo realmente me esforcé para no cometer errores, me esforcé para no fallar y falló. Y eso provocó que Pedro volviera atrás y volviera a caer a la misma circunstancia donde estaba hace mucho tiempo. A la misma circunstancia donde tal vez le había costado años, le había costado sudor, lágrimas, trabajo, salir adelante, superarse. Y a causa de esta situación, de que le falla a esa persona importante para él, que no logra cumplir su palabra, que se siente desesperado, se siente angustiado, en ese momento donde tocó fondo, donde estaba en el hoyo, vuelve atrás. Y podríamos decir, otra vez lo mismo. Es que no aprendes, no era algo real. Otra vez lo mismo, a la primera te fuiste. Pedro se ocultó, sentía el peso del mundo encima, porque su mundo, aquella persona que era todo para él tenía esa sensación de que había fallado, que no había logrado hacer lo que tenía que hacer. Se sentía humillado, como te decía, tal vez posiblemente como una cucaracha, pequeño, después de que tanto que hablé, después de que tanto que prometí, después de que tanto que hice. Mírenme ahora, ¿en qué estoy? La cuarta historia de la que te quiero hablar es la historia de Jonás. Y Jonás, hay muchas cosas que podemos hablar de él. Hay muchas cosas de las cuales podríamos
aprender. Y si alguna de esas historias tal vez no las has escuchado, puedes buscarlas, son fáciles de encontrar. Pero Jonás se hundió y se hundió y se hundió hasta que ya no podía hundirse más por no cumplir con el propósito o no cumplir la misión por la cual él había nacido, por la cual él había estado viviendo. Por el hecho de que él sentía que no estaba cumpliendo con lo que tenía que cumplir en esa circunstancia, en esa ocasión, por sentir que su vida ya no tenía sentido, no sé por qué vivo, y cuando ya encontré por qué vivía, me friego, cometo errores. En medio de eso, Jonás cae y cae y cae, hasta donde ya no podía caer más, literalmente. Pero dice Jonás que estaba tan perdido, que había buscado huir y no había logrado huir, porque déjame decirte que aunque intentes huir de tus problemas, aunque intentes salir corriendo de las circunstancias, de la realidad, tus problemas, la realidad te van a alcanzar si no los enfrentas. Y Jonás intentó huir, intentó ir lo más largo posible, y aún así se dio cuenta que él andaba cargando con aquello de lo cual estaba huyendo, aquello de lo cual estaba provocando que se sintiera mal, que se sintiera inútil, que se sintiera decepcionado de la vida. Y tanto así de que la actitud de Jonás, la realidad de Jonás, el hoyo en el cual Jonás estaba hundiéndose, en el cual Jonás estaba, empezó a afectar a todos los que estaban alrededor de Jonás. Empieza a afectar. ¿Te has dado cuenta que muchas veces no enfrentar tus circunstancias empiezan a afectar todos aquellos que están alrededor tuyo? Y nadie sabía, y tú estás intentando ocultarlo, pero más bien por no enfrentarlo, terminas divulgándolo a los cuatro vientos porque la gente se da cuenta que está pasando algo. Empiezas a afectar. Y estando bien hundido, dice que Jonás se recordó en medio de la tribulación, en medio de la desesperación, en medio del hoyo, de la angustia, en medio de toda la oscuridad, se recordó que había una pequeña esperanza, que había algo diferente, que había algo que tal vez podía cambiar su realidad, que podía realmente hacer algo nuevo. Y dice que en medio de toda esa circunstancia, en medio de su angustia, cuando ya no tenía nada más, se recordó, clamó y encontró respuesta. Porque muchas veces solamente en la oscuridad, cuando estamos hundidos, cuando estamos mal, cuando tenemos problemas, es cuando buscamos a Dios. Cuando a Dios deberíamos buscarlo en todas las circunstancias, en todos momentos. Y quiero darte el mensaje a base de todas estas historias, decirte que tú puedes hoy levantarte, darte la vuelta y darte cuenta de que hay una pequeña esperanza que tal vez nunca habías intentado, que tal vez incluso habías dicho que era ridícula, que no lo ibas a intentar, pero estás tan mal, tan desesperado, que ya no sabes qué hacer con tu vida, que tal vez no es tan mala idea hacerla, vivirla. Porque algo que tenía en común las cuatro historias es que en todas, al final, Dios fue y buscó a esa persona. Dios no esperaba que salieran de ahí para aparecer. Él los fue a buscar. Él fue a encontrarlos en ese hoyo en el cual ellos estaban. De igual manera como hoy Dios te quiere buscar y te quiere encontrar en ese hoyo en el que tal vez estás pasando. De ahí te quiere sacar. Él te va a buscar. El único que te podía señalar, el único que te podía decir es que estás ahí porque te lo mereces. El único que te podía decir es que tú te lo buscaste. Debes de eso. Él te dijo, yo te amo, yo te perdono y yo te ayudo. Él
te buscó. Él te ayuda. Y no tenés que cambiar, no tenés que hacer todo un gran cambio, dejar todas las cosas para acercarte y empezar a decir, bueno, es que ahorita sí me siento tal vez digno, tal vez me siento preparado para acercarme. No. Muchas veces nos han hecho sentir, nos han hecho pensar que primeramente tenemos que cambiar para después poder acercarnos a Dios. Cuando Dios no te ha pedido eso, Dios lo que te dice es, acércate a mí que yo te voy a ayudar a cambiar. Acércate a mí y yo te voy a ayudar a que tu realidad sea diferente. Ya no lo hagas solo con tus propias fuerzas, porque no podés. Te has dado cuenta que no podés, pero con mis fuerzas sí podés. Con la ayuda y el respaldo de Dios, sí podemos salir adelante. Y aquello que tal vez habíamos dicho que no, es que ya lo intenté muchas veces. Ahí está la solución. Quiero contarte la historia de un pequeño niño que de los primeros 13 años de su vida estuvo sirviendo siempre, estuvo cercano a Dios. Sus padres eran divorciados, él vivía solo con su madre. Pero después de los 13 años, él decidió vivir en la calle en el sentido que decidió experimentar todo lo que la calle le podía ofrecer. Y desde muy pequeño, a los 13 años, empezó a consumir licor, empezó a consumir marihuana, empezó a andar con gente que tal vez no le convenía, que más bien lo iba apartando más y más y más. A los 16 años no solamente consumía drogas, sino que también pues sus amigos decidieron decirle, mira, ¿por qué no llegas a otro nivel? Y también empezó a vender, y lo atraparon. Desde los 16 años tenía ya problemas con la policía, con la ley. Su mamá angustiada, desesperada, siempre buscando qué hacer. Él siguió en malos pasos, no le importó nada, siguió avanzando. Y se iba hundiendo, sin aceptar su realidad, porque él sentía que tenía el control de todo, como tal vez nosotros hemos sentido que tenemos el control de todas las circunstancias, hasta el momento donde caemos y nos damos cuenta que el supercontrol que teníamos no era así. Y él, después de pasar tantos problemas, a los 19 años ya tenía 3 hijos con 3 personas diferentes. Lo llaman un día y le dicen, Brian, anda al hospital, que tu hijo mayor de 2 años y 3 meses acaba de tener un problema, acaba de tener un accidente. Y él cuenta que desesperado se va al hospital y dice que detesta realmente las actitudes de los doctores, en el sentido de que no pueden disimular la noticia y te dicen la noticia como tiene que ser. Y él le dicen que a su hijo se saltó la baranda de su casa, se saltó el portón de su casa, salió corriendo y cuando iba cruzando por la calle, una gran pick-up, una gran camioneta, se lo pasó arrollando y le desbarató todo por dentro. Su hijo muere. Y en ese momento entra y se da cuenta del hoyo en el cual él había estado durante tantos años, durante tanto tiempo. Y sufre, llora, alega, reprocha. Se sentía angustiado, solo. Hasta que Dios lo llegó a buscar en un parque y le llegaron a dar la palabra que él necesitaba escuchar. En ese momento, su vida cambia. Y hoy, después de tantos años de desorden, de miseria, de pasar por tantos hoyos, de tanto dolor, tanta angustia, es un hombre completamente nuevo, con un gran ministerio en Puerto Rico, que tiene un gran servicio a toda la gente de la calle, porque de ahí lo sacó Dios, porque ahí Dios lo fue a buscar, a la calle, como Dios hoy te está buscando en medio de este dispositivo. Porque Dios es el único que tiene el poder de sacarte de donde estás. Lo único que cambia el pronóstico de tu vida, el único que puede cambiar la realidad de tu vida es Dios. El amor de Dios es el único que puede cambiar tu situación actual, su poder. Cuando tú le crees a Dios, empiezas a ver luz en medio del hoyo en el cual te encuentras. Y no sé tú,
Pero después, normalmente, después de todas esas circunstancias, venimos y volteamos al cielo y reclamamos. Después de tanta dificultad en nuestra vida, reclamamos, alegamos y le gritamos: ¿dónde estabas cuando estaba sufriendo? ¿Dónde estabas cuando estaba llorando? Y qué fuerte es tal vez recibir la respuesta de Dios que nos dice: yo estaba a donde tú me dejaste la última vez que me buscaste. En el mismo lugar donde me dejaste, ahí yo estaba. Yo no me he apartado de ti. Yo no te dejé. Tú me dejaste y te apartaste. Él sigue estando al lado tuyo, con el mismo amor, la misma disposición y el mismo anhelo de poder tenerte cerca. Y quiero decirte que el hoyo que estás pasando no vino a destruirte. La desesperación, el miedo, la soledad, la oscuridad que puedas estar pasando, que tú piensas que lo que va a hacer es acabarte, no vino a eso. La realidad es que ese hoyo, esa situación, vino a mostrarte una nueva parte de Dios que no conocías. En donde solo crees que hay muerte, en donde solo crees que hay maldición, desgracia, Dios es experto en dar vida, bendición y amor, porque donde sobreabundó el pecado, donde sobreabundó la desgracia, sobreabundará su amor y su gracia. Y quiero decirte, para cerrar, que muchas veces el enemigo, la gente alrededor tuyo, la misma iglesia, pudo haber estado señalándote, pudo haber estado reclamándote, pudo haber estado recordándote tu pasado, recordándote tu presente, queriendo hundirte, queriendo hacerte sentir que no puedes. Pero cuando esas circunstancias vengan, cuando el enemigo venga a tu mente y quiera venir a querer señalarte, tú vas a poder decirle: no, yo no sé de qué tú estás hablando, porque yo no conozco ese pasado, yo no conozco ese presente, porque todo eso ya fue pagado, todo eso ya fue cancelado en la cruz. Yo lo que te puedo hablar es de mi futuro, y mi futuro es mucho mejor, es un futuro más que victorioso en Cristo Jesús que me amó, en Dios que te amó. Cuando estás con Él, no importa que se venga. Y quiero pedirte que ahí donde estás, agarres tu mano en un acto simbólico, como cuando en las películas hemos visto, en esa gran película de acción, que se está cayendo el protagonista y de la nada aparece una mano que le sostiene todo el brazo. Y quiero que te agarres y pienses que esa es la mano de Dios que te está agarrando hoy. Y Dios te quiere decir algo. ¿Hay algo acaso que pueda separarte del amor que yo tengo hacia ti? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Los problemas, las aflicciones significan que ya no te amo, o estamos en miseria, en peligro de muerte. ¿Significa que ya no tenemos tu amor? Claro que no. Y Dios te dice hoy: estoy convencido de que nada jamás podrá separarme del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni siquiera los poderes del infierno, los poderes de este mundo, nada puede separarnos del amor de Dios. Y si hoy tú estás en un hoyo, y si hoy tú te agarraste fuerte y dijiste: yo quiero, prepárate, porque tu socorro ha llegado y no estás solo. El amor de Dios está contigo y te sacará de ahí donde estés.